y ecos de una cosa que desde hoy nos va a cambiar la vida. Porque en el Congreso de los Diputados, la suma de votos de PP, Vox y Junts per Catalunya ha tumbado el escudo social. La de los propios ministros que ayer decían no entendemos por qué Bustindu. Ojalá no haya más situaciones así en España, pero la próxima vez que haya una emergencia y haya multinacionales extranjeras que aprovechen la necesidad y la vulnerabilidad de la gente en España para intentar lucrarse sin límite ninguno y con total impunidad, que le den las gracias al Partido Popular y a Vox. Y acaba bien Isabel Díaz Ayuso diciendo esto ha sido una bofetada espectacular. Desde luego que lo ha sido. Probablemente a la ciudadanía. Ayuso dice al gobierno. El tortazo que se llevó ayer el gobierno demuestra que no puede seguir gobernando. Tanta jeta, gobernando siempre de espaldas a la gente. Y creo que es que esto ya hace mucho que no da para más. Pero bueno, tenemos al frente a una persona en el gobierno que disfruta del poder para sí mismo, para levantarse cada mañana, mirarse en el espejo a ver si ha salido guapo, si antes de coger el Falcon el reflejo con las gafas de aviador le quedan bien. Bueno, en fin. Nos lo dice la persona que tiene la peor educación de España, siendo la comunidad autónoma más rica. La persona que tiene un pollo con Network, que la gente no sabe dónde están los millones de Network, y la señora Ayuso dice... le gustan mucho. En fin, volviendo a Junts, volviendo a Cataluña. Yo creo que Junts, celebro que finalmente se haya quitado la máscara y sea más de derechas que la corbata de Abascal. Finalmente ya aparta la independencia y nos muestra que es el mismo retrato Vox, PP y Junts. Es decir, que no nos engañen. Junts sabía perfectamente que no era un artículo, una ley mal redactada. Sabía que votando en contra, quien sufriría eran la gente vulnerable. Porque esto supone reactivar los desahucios. Supone que a la gente le vuelvan a cortar la luz, el gas o el agua. Y lo que hace es una cosa de muy baja o de poca nobleza, que es mercadear con la gente vulnerable como moneda de cambio y hacer presión política. Es muy de derechas, y Junts, con Vox y PP, nos muestran que hay las clases trabajadoras y las clases ricas, que son a quienes nos representan, que viven de las clases trabajadoras. Yo creo que es parlamentaria del gobierno. Esto es una derrota de la ciudadanía, es una derrota social, es una patada a los españoles, también a los catalanes, También a los catalanes. La gente tiene que recordar 3 nombres, 3 partidos. El nombre de Alberto Núñez Feijóo, el nombre de Carles Puigdemont, el nombre de Santiago Abascal y sus 3 respectivos partidos, porque estos 3 se han cargado que gente llegue a fin de mes, que gente vulnerable, incluso algunos enfermos oncológicos que están desahuciando porque están en una baja laboral y no han podido pagar este mes, o hay un fondo buitre detrás de este edificio, les estén echando a la calle. Y yo lo siento, pero esto no va de recortar el decreto. Decidme qué medida está mal, porque hay que ser muy canalla para dejar a tanta gente sola, para dar una patada tan grande a toda esta gente, y no se va a olvidar la ciudadanía. Un minuto. Lo que ha ocurrido tiene derivadas políticas, porque efectivamente el gobierno queda ahora en minoría, pero sobre todo tiene un impacto ciudadano. Para ustedes, ¿qué sobrevive y qué decae? ¿Qué sigue adelante y qué se acaba de venir abajo? Lo primero, lo único que sobrevive es esto. La subida de las pensiones sí sale adelante. 1.531 euros, 50 euros más va a ser la subida de las pensiones. Estas son las pensiones contributivas, las de jubilación, las de haber trabajado y cobrar la pensión toda la vida. Las demás pensiones suben un poco más. Las no contributivas suben entre un 7 y un 11%. Incapacidad permanente, jubilación, todas estas viudedad suben entre 60 y 129 euros al mes. Esto sobrevive, y sobreviven las ayudas a las víctimas del accidente de Adamuz y de Gelida. Hasta aquí. A partir de aquí, todo el escudo social decae. Y hay 3 cosas que son extraordinariamente llamativas. La primera es esta. 60.000 familias vulnerables ahora pueden ser expulsadas de sus casas vía express, desahucio acelerado. 60.000 familias quedan en situación de expulsión de sus casas. Y además sube el precio de la luz, del gas, de los suministros para las familias vulnerables, para los más pobres. 7,5 puntos. Hasta ahora tenían un descuento que desaparece parcialmente en todo esto. Así que
Pagan esta caída de escudo social los más vulnerables que pueden perder la casa y los más vulnerables que van a tener que pagar más por los suministros más básicos. Esto es lo que ha decaído. Además, si usted se ha comprado un coche eléctrico, si usted iba a poner un punto de recarga en su casa, olvídese de la desgravación. Esto hasta ahora estaba hecho para dos cosas. Uno, que compráramos coches eléctricos, lógicamente, menos contaminantes, mejores para el medio ambiente. Y segundo, para favorecer a esta industria que crea empleo. Se acabaron las desgravaciones. A partir de ahora, si usted se compra el coche eléctrico, se lo paga usted, sin desgravación. Y si usted tiene que poner un punto para recargarlo en casa, se lo paga usted, sin ayuda fiscal. Pero lo más alucinante de todo lo que ha decaído es esto último, las subidas oportunistas. ¿Qué se aprobó? Se aprobó dentro de este paquete social una norma para impedir que pasara lo que ha pasado, por ejemplo, en el accidente de Adamuz. La gente no coge el tren, se corta el tren y de repente los billetes de avión multiplican su precio por 5 o por 6. Se ponían normas para evitar esto, subidas oportunistas o que haya un apagón y precios de Uber se disparen a 120, 150, 200 euros por carrera. Esto se prohibía. Bueno, pues esa prohibición acaba de saltar por los aires. Si alguien decide ahora cobrarle 2.000 euros por el coche en alquiler, tal y como hemos visto aquí, eso es legal. Es absolutamente alucinante lo que acaba de decaer y algunas de las consecuencias políticas de lo que se acaba de tumbar, para sorpresa hasta de los propios ministros que... Bueno, pues es muy fácil, ¿no? Pues Javier, que a la derecha española, a esta derecha que padecemos, le gusta muy poco lo social. Bueno, más bien no le gusta nada. Ha hecho usted una descripción de las medidas con las que razonablemente todo el mundo tiene que estar de acuerdo. ¿Qué ocurre? Que pretenden darle un golpe al gobierno, pero se lo dan en las espaldas de los ciudadanos españoles que tienen necesidades. Yo recuerdo, por ejemplo, que en materia de desahucios hay legislaciones en Europa donde la derecha vota a favor de que esto no se pueda producir. Por ejemplo, en Francia, durante el invierno no se puede desarrollar estas prácticas de desahucio en familias vulnerables. Pero hay más cosas que han tumbado. Por ejemplo, tengo aquí anotado la actualización de entregas a cuenta a las comunidades autónomas. ¿No les parece importar perder recursos que fundamentalmente van destinados a la protección social? O lo que ha ocurrido con las ayudas que los afectados han recibido por los daños sufridos en los incendios forestales del verano pasado y de la DANA. Por esas ayudas, con el régimen tributario ordinario, tienen que pagar impuestos. Este Real Decreto Ley proponía que se les eximiera del pago de impuestos. Y a esta derecha que tanto le gusta no pagar impuestos, ¿cómo es posible que se oponga a que estas personas en situación de necesidad, por lo que reciben de ayudas, tengan que tributar? Es absoluta y radicalmente inconcebible. Yo espero que el gobierno busque el modo de recuperar la mayor parte, por supuesto, de estas medidas, porque son indispensables para la sociedad española. Señor Caldera, la queja de la derecha es: no me las meta usted todas en un paquete. Votemos medida a medida y yo se las voy aprobando una a una. Ya, pero eso es lo formal, eso es quedarse en la superficie. Vayamos al fondo. Es que podemos soportar en un país avanzado, en un país desarrollado, que lo que hace es homologar sus legislaciones con otros países de nuestro entorno, que haya personas en situación de vulnerabilidad que no son ocupas, que es una absoluta falsedad, que ahí tenemos las estadísticas tanto de la policía como del Consejo General del Poder Judicial, sino que son personas que por causas sobrevenidas no pueden durante un tiempo hacer frente al pago de sus alquileres, que se queden en la calle. No son muchos, por fortuna, porque España, la sociedad española y la economía española permite que no haya demasiados casos frente a las tesis alarmistas de la derecha española. Pero quienes sí pueden estar en esa situación, entre 40 o 50.000 familias, van a padecer una crueldad infinita con estas decisiones, cuando ya el gobierno hizo una modificación del texto para proteger al pequeño tenedor o al pequeño propietario de viviendas. Por tanto, que no mezclen las cosas, que no pueden engañar de este modo a los ciudadanos. Es que no quieren
quieren, no están de acuerdo con ninguna de estas medidas. Ya veremos a ver lo que ocurre en el futuro. Jesús Caldera, exministro de Trabajo, gracias por estar aquí con nosotros. Cuídese, le mando un abrazo. Igualmente, muchísimas gracias. Hay batalla política con esto, porque quién paga ahora los platos rotos lo tenemos todos muy claro, somos nosotros. Pero políticamente quién paga el precio es la batalla hoy. Hoy Juan Bravo, hoy Félix Bolaños, el cruce diciendo, oiga, es que ustedes están con los ocupas, y el otro diciendo, ni ocupas ni ocupos. Lo que no puede ser es que el gobierno, que no es capaz de sacar presupuestos, pretenda coaccionar a las formaciones políticas con decretos que recogen pupurri, que en la realidad no responden a lo que los españoles quieren. Ni ocupas ni ocupos, que no engañen, que los ocupas. 183, ninguna abstención, no se aprueba la proposición no de ley. Votamos Decae, ahora por tanto, la el proposición escudo no de ley social. del Grupo Parlamentario Esto es lo que va a pasar y esto es lo que está ocurriendo en directo. Acaba de tumbarse el escudo que impedía desahucios, que permitía congelar ciertos alquileres. Lo que tenemos ahora mismo es esta batalla política con este coste. Nos encanta hablar de la vivienda, pero yo la pregunta que tengo hoy en la cabeza, porque sé que hay muchos espectadores interesados en la votación del Congreso. Muchos. Aquí y ahora. Entonces, ¿por qué van a tumbar el escudo social? Esta es la pregunta a la que hoy tienen que responder las fuerzas políticas que vayan a tumbar un escudo social que cubre a miles y miles de personas. Y sobre Ahora son los afectados por la DANA y por las inundaciones. Es que yo, en el ejemplo que he dado, digo, para que quede claro, no era el alquiler de un particular, Claro. era la vivienda vacía de un fondo buitre. Claro. O sea, quiero decir, por aclarar todo esto. O sea, el ejemplo que yo he dado, por si acaso no ha quedado claro. Una mujer víctima de la violencia de género, con niños a su cargo, en situación económicamente vulnerable y que no haya usado la fuerza para ocupar la vivienda vacía de un fondo buitre, todas estas condiciones a la vez, mañana está fuera. Hombre, entrar en una Es que es un vivienda fondo vacía, no dices, ha debido utilizar algún tipo de fuerza. Yo no digo. No, sin usar la fuerza. Si no ha entrado como inquilina de. Dividió. El decreto de las pensiones va solo, ese sí va a salir adelante. Y el otro es el que decaería, claro, pero yo me estaba preguntando, Damián, cuando hablamos de familias, de personas vulnerables, estamos hablando también de pensionistas, ¿no? Figúrate que hay del orden de 850.000 pensionistas que viven de alquiler en este país, ¿no? Y que muchísimos pensionistas, mujeres y hombres, tienen unas pensiones mínimas muy precarias. Si el decreto decae, digamos, va a afectar enormemente a un gran número de pensionistas, no solamente ya los 60.000 que están en riesgo de exclusión, no ya de vulnerabilidad, sino de exclusión social, y ya veremos a ver lo que ocurre en la sociedad, ¿no? Sino que hay muchísimos miles de personas, mujeres y hombres, y sobre todo mujeres, con pensiones precarias que no van a poder, digamos, pagar su alquiler y que se van a convertir en inquiocupas. Es que es un debate absolutamente falso, torcitero y en contra. Es decir, es como aquel que dice, me voy a sacar un ojo para que te quedes tú ciego, vamos. ¿Sabes por qué te lo planteo, Damián? Porque hubo muchísima preocupación con el decreto de las pensiones. Sí. ¿No? Los pensionistas no se les tocan o no, cómo no se les va a subir lo que se ha acordado, lo que se ha anunciado. Pero claro, que caiga el decreto del escudo social les va a afectar frontalmente a los pensionistas que, bueno, llegan con lo justo. Bueno, en otras ocasiones aquí hemos hablado en el plató de que esto va a provocar, digamos, unas situaciones sociales importantes. La juventud no va a seguir pudiendo pagar muchos en casos sus alquileres, van a tener que volver con sus padres o con sus familiares, que son pensionistas en muchos casos. Entonces, se va a generar una dinámica absolutamente negativa en la sociedad y esto va a provocar mayores, digamos, movilizaciones sociales en contra de... Es decir, no se entiende muy bien, sinceramente. Yo personalmente no entiendo qué intereses defiende en este caso el PP, Junts, el UPN y bueno, Vox. Es que se permite el lujo ni de explicar su posición, un desprecio absoluto a la sociedad y a los problemas que tenemos la gente. Claro, Patricia, aquí lo que podríamos estar asistiendo es a un efecto cascada, ¿no? Si decae el decreto. Es decir, los pensionistas son muchas veces los que arriman el hombro para sacar adelante a los hijos, para completar la parte que no tienen.
Claro, como decía Damián, si además esos chicos vuelven de nuevo a casa, vuelven a una casa que por la presencia de un hijo más puede convertirse en un hogar vulnerable. Sentido. Pero esto es otro plano distinto. Aroca. Bueno, Vox, el Partido Popular y Junts, un retrato. Lo que han hecho es retratarse. Y el escudo social, claro, lo mismo de siempre. Esto es la lucha entre las clases populares y las clases que viven de las clases populares, independientemente de los detalles. Yo no voy a entrar en los detalles. Esto es la lucha entre los que defienden los intereses de las clases populares y los que viven de las clases populares, sea en cualquier vertiente de la vida, en materia de vivienda, en materia de empleo, en materia de derechos sociales, siempre lo mismo. Por tanto, por eso digo que es un retrato. Ellos representan a su clase. Me refiero al PP, me refiero a Vox y me refiero a Junts. Representan a los suyos. Por tanto, no solamente es una maniobra de acoso al gobierno, de tumbar al gobierno, de que el gobierno pierda. No, eso sí que es una cortina de humo. Es la defensa de los intereses de su clase. Por tanto, despertemos, que sepamos lo que está pasando en el Parlamento de España y en otras instituciones del Estado, incluidas las comunidades autónomas. Hay una lucha cruel, es una lucha de clases para perpetuar los intereses de los más poderosos y los demás que sigan sometidos. Por tanto, ahí está el retrato para que todo el mundo lo vea y que saquen conclusiones. Yo supongo que aquellas clases que defienden la extrema derecha y la derecha catalana, más o menos radical, pues estarán hoy muy felices. ¿Por qué? Porque esta gente nunca se olvida de los suyos. Nunca se olvide de lo suyo. Y por cierto, no hay nada más inapropiado ahora mismo en el nomenclátor político del Estado español que un partido como el Partido Popular se llame popular. Quería decir varias cosas y procuraré ser lo más rápido posible. Lo primero, yo dudo mucho que el troceo parlamentario cambie la ideología de la derecha y de la extrema derecha. Lo dudo muchísimo. Segundo, yo no he hablado un poco de lucha de clase, yo he hablado mucho de lucha de clase. Pero si rechina, porque le suena a alguien a revolución, voy a hablar de la Constitución española. Y la Constitución española dice que el derecho sagrado a la propiedad privada está limitado por su función social. Y es un drama, claro. Habrá poca función social en el derecho de toda la ciudadanía española a una vivienda. Porque hoy día trabajadores, gente joven con lo que ganan y trabajando no pueden tener una vivienda, pero no solamente los jóvenes, hay muchos mayores que los están echando de sus casas, los centros de las ciudades se están quedando despoblados, hemos convertido o están convirtiendo un derecho constitucional en un negocio. Y eso naturalmente que es un drama, y yo me rebelo contra ese drama. Lo que pasa es que estamos atrapados entre una derecha egoísta y una izquierda cagada hasta las trancas. Bueno, a mí me parece que la votación de hoy primero confirma algo que ya veníamos observando y se venían dando señales en este sentido, que es cómo se van redibujando las derechas. Es decir, hasta ahora había el bloque PP-Vox. Pero ya hay puntualmente ocasiones en que Junts se une por la parte ideológica y los intereses que defiende como partido en Cataluña. Pues es un partido de derechas, que a veces se nos olvida, ¿no? En todo este recorrido de gobierno de coalición, de socios de investidura, donde se reunían grupos de izquierda y grupos nacionalistas también de derechas. Sin embargo, se ha podido negociar con el PNV. Y se ha, digamos, retocado la parte que se refería a desahucios para, pues introducir cláusulas que defendían los intereses de pequeños propietarios y el PNV ha dado un paso. No ha sido posible sumar, hasta donde uno sabe, por lo menos, no ha sido posible sumar a Junts, porque está jugando a otros intereses y otras prioridades. A mí me parece que más allá de lo que es la negociación política y partidista, lo más grave de lo que ha ocurrido hoy es el contenido de lo que se queda fuera, de lo que no se aprueba. Y yo he escuchado dos argumentos de quienes han rechazado esto. Es, por un lado, se mezclan cosas que no tienen nada que ver entre sí, que ya se dijo en la primera votación de todo este llamado escudo social. Y segundo,
se identifica, digamos, la protección de familias vulnerables sin alternativa habitacional, se identifica con ocupaciones, y esos dos argumentos a mí me parecen entre falsarios y por lo menos frágiles. Es decir, y termino, yo pocas veces he visto un llamado decreto ómnibus, como si se hubiera descubierto este año, llevamos muchos años con decretos ómnibus. Pocos han sido tan coherentes en lo que son medidas que tienen mucho que ver en el fondo del asunto entre sí, las que componen este llamado escudo social, ¿no? Ese argumento me parece frágil. Y segundo, confundir la ocupación y la protección de familias vulnerables, que son dos hechos que no tienen nada que ver, pero ni en los hechos en sí, ni en el número de gente a la que afecta, es falsear la situación. Es decir, creo que hay una prioridad partidista y política por delante de los intereses de la gente. Yo creo que tenemos que empezar a normalizar que se pierdan votaciones en el Congreso, porque creo que mucho cambia el escenario, o lo que vamos a ver de aquí a unos años es una fragmentación política que obliga a pactos puntuales para llegar a determinados acuerdos y mucha negociación. Al final creo que las épocas de las grandes mayorías, por lo menos ahora mismo, no parece que vayan a volver. A lo mejor dentro de, yo que sé, de 10 años sí, pero ahora mismo no parece fácil. Y luego, con respecto a Junts, claro, era muy interesante antes la clave que apuntaba Lola, de que, claro, ellos a nivel de estrategia política ahora mismo en Cataluña necesitan posicionarse sobre todo frente a Alianza Catalana, ¿no? Que les está comiendo terreno y que por eso de alguna manera yo creo que escenifican esta posición tan, no sé, tan sólida, ¿no? Que no da la sensación de que haya ninguna fisura ahí, ¿no? De que ellos no están dispuestos a aceptar una medida que según ellos favorece la ocupación. ¿Qué pasa? Que yo sí creo que los ciudadanos, evidentemente habrá quienes se queden con la brocha gorda, pero yo sí creo que los ciudadanos muchas veces buscan los detalles de lo que se está aprobando. Quieren saber realmente cuál es el fondo de la cuestión de lo que se está hablando, porque al final, como de forma tan taxativa, unos partidos a un lado y otros al otro te afirman lo contrario, quieres buscar dónde están los datos, ¿no? Y es que los datos, ya no solo el 0,05% tan repetido de ocupación, que del conjunto del parque español solo el 0,05% son viviendas ocupadas. Es que estaba ahora leyendo que según datos de la Fiscalía General del Estado, de ese 0,05, que ya es minoritario, de todo ese 0,05, solo el 0,85 son allanamientos de morada. Todos los demás son ocupaciones ilegales, por supuesto, de viviendas vacías, la inmensa mayoría pertenecientes a fondos de inversión, etcétera. Por supuesto, no estoy justificando nada, pero lo que quiero decir es que la típica imagen de la jubilada que tiene un piso en alquiler y entra alguien y le ocupa la casa es un 0,85 de un 0,05. Necesito un matemático ya o una calculadora para poder llegar a cuál es el porcentaje ínfimo de lo que supondría esto, ¿no? Claro, ¿hasta qué punto es justificable la posición de Junts? Es que dice que fomenta la ocupación, este escudo social. Pero si uno lee el texto, lo que dice el decreto es que cualquier ocupación posterior a 2020 queda fuera de este escudo. Es decir, Joan, Junts puede decir, oiga, pues yo no estoy de acuerdo, yo prefiero legislar, digamos, o estar a favor no de los propietarios, sino de los grandes fondos buitres, que son los propietarios de estos pisos, pero en el decreto las ocupaciones posteriores al año 2020 quedan fuera del escudo social. Estamos en 2026. Junts no se atreve a explicarle a su electorado la realidad del decreto. Ese es el problema que se encuentra Junts. Junts no tiene la capacidad, o cree que no tiene la capacidad, para explicar una medida que realmente está defendiendo los intereses de la gran mayoría de los propietarios catalanes y del resto de España. No se atreve a explicarse. Esa es la realidad política. Porque tiene miedo con respecto a la Alianza Catalana, en donde se va a liar un debate, en donde, como ellos bien dicen, los detalles no llegan a la población. Bueno, pues eso es la renuncia que hace un partido político a explicar los detalles a la población. El decreto es un decreto que protege. Y sobre todo después de la reforma que se hace, de la modificación que se hace del acuerdo con el PNV, protege extraordinariamente a los propietarios de las viviendas, donde hay un problema que es completamente minoritario, es el 0,85 del 0,05 es una anécdota. No es un problema, es una anécdota. Y que un partido político renuncie a explicarle a su electorado que está resolviendo el problema de una anécdota, la verdad es que es un drama. Pero esa es la realidad de Junts. Pero es que además Junts tiene que marcar territorio con respecto al gobierno. No solamente en este tema, tiene que marcar territorio con respecto al gobierno porque es un partido, como bien habéis planteado, es un partido de derechas apoyando a un gobierno de una coalición de izquierdas. Es una situación complicada para una parte importante de su electorado.
En mi opinión, más complicado es aparecer en una foto votando siempre con el Partido Popular y con Vox. También tiene un coste muy importante para Junts esa foto, Partido Popular, Vox, Junts, siempre retrasando medidas tan necesarias como es el escudo social por asuntos tan ridículos como es el 0,07 del 0,08 de los problemas de este país que ellos mismos han ido calentando en la Medio de la opinión pública manipulada por intereses políticos o por intereses empresariales, porque es una realidad a la que vamos a enfrentarnos, nos estamos enfrentando ya precisamente con los bulos que se están soltando. Luego hablaremos de bulos, que tenemos una mañana muy animada de debate. Claro, pero un legislador, ¿para quién legisla entonces? Yo quiero contestar esa pregunta. Un legislador debiera legislar contra aquellos legisladores que crean bulos y mentiras para crear alarma en la población y que tiene consecuencias en la convivencia democrática y consecuencias en nuestra economía. Incluso algunas positivas para aquellas empresas que se lucran de estos bulos y de estas mentiras. En España no hay un problema con la ocupación, tenemos un problema con la pobreza, que es completamente distinto. Tenemos barrios pobres, con personas que están viviendo en casas que tienen propietarios y que la policía tiene dificultades para echarlos, pero tenemos un problema con la pobreza, con los barrios pobres. Es algo que nos queda todavía de la transición, que no hemos sabido resolver, y que esas familias que viven en barrios pobres, que sí que tienen un problema, no es un problema de ocupación, es un problema de pobreza. Ese problema de pobreza lo tiene que absolutamente crononizada en determinados sitios. No es lo que está defendiendo Junts, ni es el problema que defiende ningún otro partido de la derecha, que su problema no es la pobreza. Ellos miran hacia el chalet, que un día alguien entró con la puerta y que en 24 horas la Guardia Civil les aloja inmediatamente. Están hablando de poblaciones y de electores completamente distintos. Pero lo importante es, de verdad, no nos podemos permitir tener partidos políticos que juegan con el miedo de la gente, con el único motivo de crear una sensación de un país inseguro que es falsa. Por eso con la vivienda, con la inmigración, con los menas, con los reincidentes. Ya anunció que rompía sus relaciones, no las ha roto realmente, pero creo que sí se siente más libre de mirar más a su electorado que a ese pacto que tenía con Pedro Sánchez, ¿no? Y desde luego lleva tiempo dando señales que dentro de ese compromiso con su electorado hay una piedra fundamental, que es la ocupación y los supuestos problemas de ocupación. Y lo digo porque también el 2 de diciembre, cuando Pedro Sánchez dio una entrevista en el segundo canal en catalán de Televisión Española, se compromete a algo que en ese momento nos llamó un poco la atención. Era una batería de medidas eran gestos hacia Junts, y una de ellas era darle ayudas a propietarios que sufrieran impagos de alquiler, ¿no? Ahí ya creo que fue la primera señal de que para acercarse a Junts Pedro Sánchez iba por el tema de la vivienda, y a partir de ese momento todo lo que hemos visto de Junts y muchas de las cosas que le rechaza al gobierno tiene que ver con problemas de seguridad o de vivienda. Hay que ver... La multirreincidencia, por ejemplo, hay que ver los datos, ¿no? Porque eso es una sensación que puede haber. Los datos dicen que cada vez hay menos denuncias por inquilinos que no pagan. No quiero decir que no los haya, claro que hay casos, pero con la reforma que se hace de este mismo decreto a instancias del PNV, yo creo que ya queda protegido ese propietario que tenemos en la cabeza, que es una persona que ha trabajado toda su vida y que tiene una casa extra que la compró en los años en los que las casas se podían comprar y la está alquilando, ¿no? Como un complemento a una pensión, etcétera. Porque ya se blindó que los propietarios que tuvieran una o dos casas podrían desahuciar a personas, fueran o no vulnerables. Yo ya no sé cuál puede ser la excusa, ¿no? Porque si están trabajando para la clase media en Junts y los catalanes de clase media ya quedan librados con esa reforma. Yo creo que realmente Junts, con el tema de la ocupación y la supuesta inseguridad y la inmigración, no va a ceder, y son temas que ha mordido, y no va a ceder porque tiene una competencia en Cataluña. Precisamente se llama Alianza Catalana. Que se llama... Sí. Mira, al hilo de lo que planteaba Gaby, ¿no? Yo me pregunto, ¿cómo puede emerger la preocupación por algo que no existe? Y entonces, claro, esto siempre me parece muy interesante, porque es como cuando los espectadores me los encuentro y me hablan del miedo, ¿no? Y les digo, ¿miedo a qué? Y dicen, no sé, pero tenemos miedo, ¿no? La ocupación. Hay fuerzas políticas que se han empleado a fondo
por introducir la ocupación como si fuese un problema, cuando es una realidad que no es ni tan siquiera significativa en los datos? Hay fuerzas políticas y también hay empresas que sacan tajada de esto. ¿Cuántas alarmas se han vendido en los últimos años? Sería muy interesante ver cómo han incrementado, o cuántas inmobiliarias que te aseguran que vas a percibir el alquiler han surgido, porque no lo olvidemos, hay caseros también que en esa evaluación de solvencia de sus inquilinos, pues muchas veces han cometido errores, y aquí viene la profesionalización de esa inmobiliaria que te asegura que no vas a tener problemas con el alquiler. ¿O cuántos seguros de impago? Es decir, aquí hay un negocio, evidentemente. Mira, Silvia, antes de ayer, esto lo tengo que contar, antes de ayer me sucedió una cosa. Me llamó una amiga, una conocida, diciéndome que a sus padres le habían ocupado su casa de la playa, su segunda vivienda. Estaba desesperada, como es normal en una situación así, y estaba pensando en contratar a este tipo de empresas que desalojan mediante coacciones. Y yo le dije, no, vete ya a la comisaría. Di que entraron ayer a tu casa, es tu morada, es la morada de tus padres, y en 24 horas está fuera. Me escribió ayer por la mañana diciéndome, gracias, fuimos con la Guardia Civil, están fuera. Es decir, una cosa muy distinta es que un inquilino deje de pagar, que son aquellos a los que van dirigidas estas medidas, a que alguien te ocupe la casa cuando tú vas a comprarte la barra del pan. Este es un miedo que se ha propagado y que no existe. Y lo que te estoy contando es un caso muy real. Al hilo de lo que planteaba Gaby, porque tiene razón, es cierto que en la opinión pública ha cundido la preocupación, aunque sea por una realidad que no existe. En el pago de tu vivienda y de suministros, un 30% ya se considera que estás en una situación de riesgo. Y esto en grandes capitales, creo que muchísima gente está en esta situación. Claro, el problema es que eso, y estando de acuerdo absolutamente con vosotros, yo creo que habéis hecho un muy buen análisis de lo que supone que decaiga un decreto que también afecta a los pensionistas, es que se lleva varios años construyendo una narrativa en este país mediante la cual se está dando a entender que las familias vulnerables no existen y que es un invento de esas familias para beneficiarse de esta ley. Y eso lo está haciendo principalmente la derecha. Cuando digo derecha, fíjate, casi me debería decir más la derecha mediática que la política, que también, ¿vale? Lo que pasa es que la derecha mediática lo dice con más ligereza que quizá que la política. Pero claro, para esos partidos que defienden al final los intereses de una serie de personas, entre ellos, por ejemplo, los grandes tenedores, aprobar este decreto supone ir como contra sus propios votantes. Eso interpretarán ellos contra sus propias creencias, incluso me atrevería a decir, ¿no? Entonces es esa un poco manipulación de la realidad que es dar a entender, o intentar creer o construir esa narrativa en la sociedad de que no existe la familia vulnerable, que son gente que se está beneficiando de una ley para no pagar a los pobres tenedores de 20 viviendas, que hay una persona que no le puede pagar el alquiler, por otro lado, totalmente desorbitado, y que sabían que iba a llegar un momento en el que esa presión iba a terminar que la gente no pudiera hacer frente todos los meses a sus pagos. Iván, ¿no? eso hasta ahora, Iván, es que el decreto de las pensiones sí que va a salir adelante, pero el del escudo social no va a salir adelante, teniendo en cuenta que además incluye cuestiones como la ayuda a los incendios, la ayuda a la lana, el bono social eléctrico. Propietarios que tengan más de 3 viviendas. No estamos hablando de esa persona que vive tiene su vivienda en propiedad donde vive y otra para complementar la pensión, que este discurso también se ha oído mucho. No estamos hablando de esas personas. Y no estamos hablando tampoco de esos fondos buitres que en el 2009, 10, 11 compraron vivienda social, señores, que construimos con nuestros propios impuestos y que ahora están volviendo a vender por el triple o el cuádruple de lo que les costó. Y están echando a inquilinos que les están cambiando el contrato con cláusulas abusivas porque les han subido, porque claro, ha dejado de ser vivienda de protección oficial, ha dejado de ser vivienda social. Ahora ya es una de las propuestas del gobierno, blindar la vivienda social. Y además, pero necesitamos viviendas sociales para poderlas blindar. Pero mira, precisamente, y por supuesto la propuesta de blindarlo me parece magnífica. En sitios como País Vasco, Navarra, que está blindado y que llevan años construyendo vivienda social con distintas fórmulas públicas, en cooperación privada pública, etcétera, pues hay una situación que yo creo que es el camino a seguir. Lo que no puede ser es que construyamos vivienda social para luego regalársela a un fondo buitre. Ahora es que ya ni se construye. Damián. Ese es el problema. De todas maneras me pregunto, el año pasado se aprobó, ¿no? Se aprobó el escudo social y la subida de las pensiones. Porque este año no sé, es que nadie ha dado ninguna razón objetiva
es un problema absolutamente político, es un problema de posición ideológica. Es un problema que no tiene sentido. Motivos, pues compartirlos Disculpa que yo no te he cortado, déjame hablar. Entonces, esa es una de las cuestiones. Y la segunda cuestión es, que lo decías tú, es que las comunidades autónomas no cumplen tampoco con la ley. Me figuro que iba a decir a Esperanza Aguirre, que no, me he equivocado. Isabel Díaz Ayuso. A Isabel Díaz Ayuso la van a expropiar y la van a echar de la Puerta del Sol, porque resulta que a la gente que está afectada por un problema grave de la vivienda, como es en San Fernando de Henares, ha dejado de pagarles el alquiler y las ayudas. Y vamos, los pueden echar a esas personas que están en esa situación, que tenía que pagar el gobierno de la comunidad ese alquiler y lo ha dejado de pagar. ¿Y ahora qué? Es decir, es que son todo medidas contra la ciudadanía. Aquí se dice, tienen que dar resultados, o sea, no, el problema no es de la ciudadanía, es de los legisladores, es de los políticos. Sí. El problema es de los legisladores, de los políticos, pero también de la ciudadanía, por favor. ¿A ti qué te dicen los pensionistas que han contactado contigo en COESPE y saben que hoy hay una votación crucial en el Congreso? Vamos a ver, no es que me hayan contactado, es que yo soy pensionista, yo no tengo ese problema, afortunadamente, por razones de trabajo y de vida, pero conozco muchísima gente. El domingo tuvimos una manifestación en Madrid que había más de 1.500 personas, de las cuales había muchísima gente pensionista. Y entonces es que están angustiados. ¿Qué va a pasar? ¿Qué me puede pasar? ¿Qué se puede articular por parte de...? Efectivamente, tiene la responsabilidad política el gobierno, no cabe duda, pero también los legisladores, en este caso los partidos políticos. La mujer que hablaba ahora mismo, que tenía que optar entre el dentista y pagarla. No, el dentista es un artículo de lujo. Los pensionistas, Carmen, Mariano... En fin, cantidad de mujeres y de hombres que conocemos, que han sido públicos, tienen que optar no por el dentista es un artículo de lujo, insisto, sino por si pagan la aspirina o el paracetamol o pagan la luz. Si pagan, digamos, la luz o no comen. Miles de personas, yo los conozco en mi barrio, en Aluche, con la soledad no deseada, con gente que está en sus pisos metidos sin poder salir, sin poder desarrollarse en la sociedad, porque no tienen dinero, tienen unas pensiones básicas, mínimas, y tienen que optar, no entre el dentista, entre el dentista. Si fuera ese el problema, es que estaríamos en otro estadio, que no lo estamos en un estadio primario, para mucha gente que está en este país pensionista. Bueno, en todo caso, la votación se va a celebrar en horas. Igual el día nos deja una sorpresa. Damián, del Partido Socialista, a Montse Míguez, esta mañana en Radio Nacional. Junts per Catalunya, Vox y el Partido Popular tienen la oportunidad de demostrar que todas aquellas preguntas que hacen los miércoles, preocupándose por la gente, preocupándose por la vida diaria de la gente, hoy tienen la oportunidad de que el jueves no voten en contra. Es decir, lo que no puede ser es preguntar el miércoles por la gente y votar en contra de la gente el jueves. Que ahí hay un salto político importante en que incorporan a Junts en esa crítica política. A ver, yo es que en este caso no paro de pensar en el efecto social inmediato de hacer que esto decaiga, que me parece que es lo trascendental, ¿no? Yo, es verdad, y lo he dicho en esta mesa más de una vez, que los datos macroeconómicos de este país pues son una vergüenza si miramos los datos de vulnerabilidad. Claro, hablamos de un cuarto de la población. Es que un cuarto de la población está en esa situación, pero es que llevan en esa situación 30 años. Y ahora han bajado un poco las cifras. Este gobierno ha conseguido bajar un poco las cifras. Ayer, haciendo el recuento que hacía la señora Yolanda Díaz en su carta de despedida, hablaba efectivamente de 1 millón menos de trabajadores precarios. El tipo de pobreza es muy alto. Sí, es un dato muy alto, pero el mínimo de la serie. Fíjate qué curioso. Entonces, estas son las cifras con las que llevamos conviviendo 30 años. Y tenemos efectivamente un escudo social que surgió de una situación muy desesperada en mitad de una pandemia. Pero ahora tenemos una vía por la que estamos consiguiendo que haya gente que no salga de la exclusión social a la que les podemos lanzar. Y en lugar de poner el foco en cómo hacerlo bien, lo que hacemos es decir que decaiga la norma.
Fíjate cómo es la cosa. La semana pasada, hace 15 días, cuando hablábamos de cómo Junts había votado en contra, tratando de buscar información sobre cómo se estaba haciendo, había 6.400 solicitudes solamente de caseros que tienen en su casa a un vulnerable que ha dejado de pagar y que efectivamente tienen un problema con esa cuenta. Bueno, pues la ley, el escudo social implica que el Estado te paga el alquiler. Es que eso ya está. Eso ya está resuelto y, sin embargo, el número de solicitudes es mínimo, porque probablemente se puede mejorar la información sobre esto, se puede hacer que la burocracia sea más corta, se puede mejorar la cuestión. Y aquí no hablamos de mejorar la cuestión, aquí hablamos de decaerla, de cargárnosla, de a la calle, que se vayan. Cuando ahora mismo el PNV acaba de conseguir que en el escudo social, hablabais de lo que ha tragado con respecto a Junts, en este nuevo escudo el Partido Socialista y el Gobierno de coalición, con respecto al PNV también se ha admitido que la gente que solo tiene una vivienda en alquiler y tiene un vulnerable en impago también va a poder seguir echando a esa gente. O sea, que es que ya se estaba recortando el escudo social y, sin embargo, seguimos hablando de que decaiga. Silvia. Digo que los políticos tienen que solucionarnos la vida. Hoy lo que vamos a ver, Patricia, es que con un escudo social en marcha hay grupos políticos que van a actuar para tumbarlo. Es decir, se va a eliminar una protección que existe y que si no se tumba va a seguir vigente. Totalmente, y además a mí me gustaría aquí también recalcar que no estamos en la emergencia del COVID, pero sí que estamos en una emergencia habitacional. Es que yo creo que esto es muy evidente. Esto es muy evidente. Y además, las medidas, el ómnibus se partió en tres. Está pensiones, que espero sinceramente que salga adelante, está el escudo social, que todo pinta que no, y luego está el tema de la limitación de precios, que me cuesta mucho creer que no va a salir adelante. Y en relación a precisamente a las compensaciones de los caseros, que es verdad que pocos lo están pidiendo y es verdad que, como siempre en la administración hay muchas trabas, también se prevén mejoras para dinamizar esto, para informarlo y para que haya una compensación al casero que deja de recibir ese alquiler. ¿Que esta medida no debería ser de por vida? Evidentemente, es que el problema de la vivienda no se va a arreglar en 2 días. Entonces, hasta que se arregla, tendremos que hacer uso de herramientas de emergencia como puedan ser estas. Damián. Bueno, es que en relación con lo que tú dices ahora mismo, figuraros si se cae el escudo social, ¿no? Decimos la bondad de que se mantenga la subida de las pensiones. Bueno, la subida de las pensiones tampoco es para tirar cohetes. Que se sepa, vamos, es un 2,7, un 11,1 para las más precarias, pero un 11,4, perdón. Pero vamos, lo que quiero decir es que se suben las pensiones exiguamente, pero si decae el escudo social y empiezan a dispararse los precios de los alquileres y empiezan a dispararse las situaciones de exclusión social, ¿dónde se quedan esas subidas? Para miles de pensionistas y para miles de jóvenes. Que quiero destacar también que el último fin de semana hemos tenido movilizaciones en todo el Estado en defensa de que el escudo social no decayera y que van a seguir continuando junto con el sindicato de inquilinas, la PAF, en fin, todas las organizaciones sociales que defendemos una sociedad mejor, vamos. A mí me gusta recordar la casuística de una persona que mañana se queda en la calle. Miren, una mujer que sea víctima de la violencia de género. Fíjate. Que además tenga hijos a su cargo, que además esté en una situación económicamente vulnerable y que además no haya usado la violencia para ocupar el piso vacío de un fondo buitre en el que está. Una mujer con todos estos condicionantes, mañana se queda en la calle. Efectivamente. Esta es la realidad contra la que está legislándose hoy en el Congreso. Y además... habría que exigirle al gobierno que lo evite. Es que, claro, lo que no podemos es exigir a los ciudadanos que eviten eso. Tiene que ser el gobierno, las administraciones, pero digo que esto todas, es el gobierno central, las autonómicas y las municipales, la que eviten que esa señora se vaya a la calle. Pero digo, esto es lo que se va a votar. No podemos poner la carga sobre el ciudadano, porque tampoco conocemos la situación de cada uno de los ciudadanos. Es que igual me he explicado mal. Yo creo que me he explicado bien. Una mujer que sea todos estos condicionantes, víctima de la violencia de género, con niños a su cargo, en una situación económicamente vulnerable y que no haya usado la violencia para entrar en el piso vacío de un fondo buitre, esta señora mañana puede estar fuera. Porque el escudo social que le protege hasta hoy
puede que lo tumben fuerzas políticas en el Congreso. Y la Administración debería darle una solución habitacional como queda en la ley. Eso debería ser. Digo que hasta ahora la tiene. Claro, es que... Pero os quiero recordar que venimos de una semana donde ha habido un marco de negociación del PP con Vox donde se han planteado directamente los desahucios express. Es que es una cuestión política, es que es una cuestión... O sea, lo que tú planteas, que Silvia, que tiene todo el sentido, es que hay fuerzas políticas en este país que piensan que hay que ir al escenario totalmente opuesto a lo que estamos debatiendo aquí, que es el de no al de no protegerle, a lo contrario, que es a echarles lo más pronto posible porque pobre el señor que tiene 20 viviendas que está dejando de ganar uno. Ese es el planteamiento político. Esa es la realidad. La responsabilidad es del Estado y no del ciudadano que tiene alquilado ese piso. Eso lo primero. Y después es que el gobierno vive en una ficción. Es que a lo mejor estaría bien que el gobierno dejara de vivir en la ficción. No puede gobernar. La Constitución es una ficción, el gobierno es una ficción. El gobierno es una ficción porque no puede gobernar. Lo estamos viendo. No puede ni una sola de las iniciativas que lleva al Congreso salen adelante, ¿no? O por su incapacidad de negociar, o porque no tiene los socios adecuados, es un poco injusto o porque no hay las mayorías. Es decir, que lo tiene difícil y que muchas no salen, muchas otras sí salen. El gobierno debería asumir la realidad, que es muy dura. ¿Sabes qué pasa? No puede gobernar. Hay un gobierno que no puede gobernar. Bueno, pues... Se puede hacer otra lectura, ¿eh? Jugar cada mes a la ficción de que voy a llevar cosas al Congreso a ver si suena la flauta, yo entiendo es que es un error. No es a ver si suena la flauta, es que lo que ocurre en el Congreso de los Diputados no solo se aprueba y no se aprueba, sino que genera debates sociales y genera decisiones sobre el voto de cada uno y genera, en fin, el clima en el que se ejerce la democracia. Entonces, efectivamente es un gobierno en minoría, nadie lo ha negado. Nadie lo ha negado en ningún momento. Y efectivamente tiene que pelear cada ley que aprueba. Y efectivamente por eso este escudo social es como es y tiene todo lo que tiene dentro del escudo social. Pero dicho esto, efectivamente a mí me parece muy bien que se lleve al Parlamento y que cada uno se retrate. Perdóname, yo te escucho, ahora me tienes que escuchar. Me parece que cada uno se va a retratar y cada uno le va a contar a su electorado qué soluciones da o no, qué quiere hacer o no con un cuarto de la población de este país y qué quiere hacer o no con respecto al derecho a la vivienda cuando estamos hablando de fondos buitre o gente vulnerable. ¿A quién cree que hay que darle la razón y a favor de quién cree que hay que legislar? Marta, perdóname, hablamos de legislar. Claro, y eso tiene que ver con aplicar la Constitución, la ley de vivienda. ¿Qué es más importante? ¿Qué es más importante, el derecho a la vivienda o el derecho a especular?